Hola, muy buenos días. Soy Miss Elianet. Vamos a continuar con la clase que iniciamos el día martes 19. El tema es transformar una narración en historieta. Y el día de hoy vamos a dar continuidad al tema. De igual manera vamos a concluir lo que es ya este tema. Bueno, les comentaba que el tema es transformar una narración en historieta. El ámbito al que pertenece es literatura, la práctica social del lenguaje, escritura y recreación de narraciones. Es decir, ustedes van a escribir y van a recrear lo que es una historieta. El aprendizaje esperado es transformar narraciones en historietas. Vamos a estar trabajando el día de hoy con los recursos gráficos en la historieta. Primero que nada, les voy a recordar parte de lo que vimos la clase pasada sobre lo que es la historieta. Bien, aquí nos menciona que el lenguaje de la historieta incluye un conjunto de recursos gráficos. De igual manera se los comentaba anteriormente cuáles son esos recursos gráficos. El día de hoy vamos a estar trabajando otros recursos gráficos. Dice, incluye un conjunto de recursos gráficos que les sirven para expresar los diálogos y desarrollar la narración. Estos recursos se caracterizan por integrar elementos verbales e icónicos visuales. El primer recurso gráfico que usamos aquí, que ya lo mencionamos, fue el de la viñeta. ¿Por qué vuelve a aparecer el recurso gráfico de la viñeta? Porque es un recurso sumamente fundamental dentro de lo que es una historieta. Es decir, si no utilizamos este recurso de la viñeta, no podríamos decir que estamos recreando o que estamos elaborando lo que es una historieta. Nos dice que la viñeta es el recuadro generalmente delimitado por líneas en que se presenta cada una de las acciones de la historieta. Otro recurso gráfico son los bocadillos. Aquí los bocadillos nos menciona que es el espacio donde se colocan las palabras que dice o piensa un personaje. Siguiente recurso, cartela. Rectángulo que en la parte superior de la viñeta recoge la voz del narrador. Siguiente recurso, metáfora visual, idea que expresa a través de una imagen. Onomatopeya, imitación de un sonido o ruido de la realidad. Figura o línea cinética, aquellas rayas, curvas, nubes de polvo, etcétera, que transmiten la idea del movimiento. Esos recursos gráficos que yo les mencioné ahorita con cada una de sus definiciones y de sus características son los recursos gráficos que trabajamos la clase anterior, solo que en aquella clase nada más aparecían las imágenes, no aparecía lo que es la definición ni las características de estos recursos gráficos. Elementos esenciales de la narración. Punto importante también que deben considerar para elaborar una historieta. Toda narración cuenta con una serie de acontecimientos organizados en una trama o estructura de 4 partes: planteamiento, desarrollo de la acción, clímax y desenlace. Los personajes son quienes hacen avanzar la historia mediante sus acciones y según su grado de participación pueden ser protagonistas. Espacio, el cual se asocia a determinada situación social, cultural o afectiva que se denomina ambiente. Es decir, el espacio está relacionado con el contexto histórico, un grupo social, etcétera, pero también con el estado de ánimo que se busca crear. El tema es la idea general que se desprende del texto. Estos son los elementos esenciales de la narración. Ahora bien, vamos a trabajar cómo ordenar las acciones en las viñetas. Esto también lo pueden encontrar en su libro en la página
129. Ahí en la página 129 le aparecen, e inclusive les muestra un ejemplo, un ejercicio de cómo ordenar las acciones en viñetas. Y tenemos 3 acciones, uno que es momento a momento, el otro que es acción a acción y el último que es escena a escena. El primero que es momento a momento nos dice que se detiene en una acción ocurrida en un tiempo breve, es decir, ahí va a ser una pausa. El siguiente que es acción a acción muestra un mismo escenario, un conjunto de acciones de las que se representan tan solo algunos momentos. Aquí el lector debe imaginar lo que no se expresa directamente en la viñeta. Es decir, esta secuencia hace que el argumento avance ágilmente. Por último, tenemos el escena a escena. Permite que se produzcan un cambio de escenario entre una viñeta y otra, así como el salto de tiempo significativo. Y les mencionaba, en la página 129, ahí les habla sobre estas acciones en viñetas que son sumamente importantes considerarlas al momento de que ustedes vayan a recrear su historieta. Siguiente subtema, dice recursos para sugerir ritmo y delimitar episodio. Aquí vamos a ver un pequeño recordatorio de lo que es la historieta. Dice, la historieta dispone de procedimientos rítmicos específicos para crear en el lector la ilusión de que el tiempo transcurre con más o menos rapidez, ya sea dentro de una misma viñeta o de una viñeta a otra. De acuerdo con su tema y personaje, cada historieta exige un ritmo específico en sus acciones, es decir, cada historieta va a ser completamente diferente. Va a depender mucho del tema que ustedes elijan para hacer esa historieta. Puede ser más lento, puede ser reflexivo en el caso de historietas centradas en sentimientos o ideas, o más dinámico en las de aventuras. Entonces, como les mencionaba, aquí les va a cambiar dependiendo del tema que ustedes elijan para realizar lo que es su historieta. Recursos narrativos que debemos usar. Esos recursos narrativos también los podemos encontrar en la página 131. 130 y 131. Ahí hasta les muestra los ejemplos de las secuencias. Están en secuencia A y secuencia B y aparecen las imágenes de cómo se ubica la secuencia A, cómo se va de un paso a otro, y en la secuencia B también, es decir, ustedes van a definir cómo se desenvuelve en la historieta en esas secuencias, en la A y en la B. Y los recursos narrativos son 4. El primero es elipsis, que es la omisión de todo aquello que el lector es capaz de intuir, ya que presentarán todas las acciones. El ritmo sería muy lento y la historieta, el ritmo sería muy lento y la historieta, sería tediosa. Ahora bien, vamos a ver otro punto que forma parte de los recursos narrativos, que es la cámara lenta. La cámara lenta explica una acción empleando más tiempo del necesario, ya sea para insistir en los detalles o para generar tensión dramática. El siguiente es la analexis. Este es un salto hacia el pasado, por ejemplo, para que el lector entienda el porqué del carácter de un personaje, es necesario que ubique lo que es la analexis. Y por último tenemos la prolexis, que consiste en un salto hacia el futuro. Sirve para anticipar hechos y generar
curiosidad en el lector. Es lo que les comentaba, que estas imágenes se encuentran en la página 130 y 131. Estas dos páginas les van a servir a ustedes para que puedan ubicar estos recursos narrativos y puedan identificar cuando se está realizando cada recurso narrativo. Las perspectivas visuales. Dice, los dibujos en la historieta no solo ilustran lo que dice el texto, sino que también tienen una función narrativa, es decir, sirven para desarrollar la trama. Otra perspectiva visual nos dice que es un panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador. Ahora bien, vamos con uno que es muy importante, que es el cierre de esta sesión. Es el punto clave para desarrollar lo que es o para convertir un texto en historieta. La historieta cuenta, las historietas cuentan una historia. Su principal característica es que para hacerlo usan sobre todo imágenes, es decir, toda historieta debe contar con imágenes. Las imágenes también nos ayudan o les ayudan para que la historieta sea atractiva y el lector tenga interés por verla, por leerla. Si no tiene imágenes, al igual que si no tiene colores, pues no va a ser una historieta atractiva. Y para que ustedes puedan convertir un texto en historieta, deben considerar 4 puntos muy importantes. El primer punto que deben considerar es identificar la secuencia de acción, las descripciones, los diálogos, el texto que ustedes van a adaptar en ese caso. Es decir, las descripciones que indican cómo son los lugares y los personajes. También lo que deben considerar son los diálogos que nos sirven o que nos ayudan a expresar qué es lo que dice cada personaje. Y las acciones que explican qué sucede o hacen los personajes. Es muy importante aquí que recuerden que hay una gran diferencia entre diálogos y acciones. Los diálogos es aquello que te van a transmitir los personajes verbalmente, y las acciones es la manera en que ellos van a transmitir, van a mostrar lo que están haciendo. No sé, a lo mejor una chica que está saltando, esa es una acción. Otro ejemplo sería unos jóvenes dentro de una piscina nadando, eso sería una acción, a diferencia del diálogo. El siguiente punto es elegir los recursos que emplearás en la historieta. Aquí en los recursos que ustedes pueden elegir, van a tomar en cuenta lo que son las viñetas, como ya les había comentado, que las viñetas son las figuras que contienen las ilustraciones, es decir, los cuadros que van delimitados por líneas. Ahí pueden ser distintos tamaños y formas. Aquí también se trabaja lo que es el plano general, el plano entero, el plano medio y el acercamiento. Ahora, los planos nos dicen que indican el tamaño del motivo fotografiado en relación con el de la imagen completa. Es decir, los planos son parte fundamental de las viñetas. Siguiente punto que tenemos, representa visualmente los elementos que identificaste. Aquí en este punto vamos a utilizar las descripciones del texto para saber cómo dibujar el escenario y cómo dibujar a los personajes. También hay que considerar una o varias viñetas para encadenar acciones y mostrar qué hacen los personajes y qué ocurre. Y por último punto tenemos el de revisa y corrige tu boceto. Es decir, antes de que ustedes ya pasen lo que es la recreación de su historieta a la versión original, deben tener un boceto para que tengan idea de lo que van a trabajar y para que puedan ir corrigiendo los errores que se puedan presentar.
dice, aquí pueden usar, viñetas, pueden usar anchos de viñetas distintos y diferentes. Los acercamientos hacen más dinámico a la historieta y se pueden incluir varios tipos de diálogos. Por eso es importante que a la hora de que ustedes vayan a recrear su historieta, hagan un boceto. No se vayan directamente a la parte ya original. Van a realizar su boceto, ahí van a imaginar, van a recrear todo lo que ustedes quieren poner, todo lo que ustedes quieren transmitir. Y en base a eso, ustedes van a empezar a a convertir su boceto en la versión original. También el boceto les va a servir para corregir los errores que se puedan presentar. Cualquier detalle o situación que se pueda presentar en el boceto, lo van a trabajar para que cuando ya vayan a la versión original puedan, ya no cometan esos detalles o no tengan ese tipo de errores, sino que ya todo quede a la perfección. Entonces, los bocetos son parte fundamental para que ustedes puedan recrear su historieta. Y recuerden que los puntos importantes para convertir un texto en historieta es identificar la secuencia de acciones, la descripción de los diálogos del texto que van a adaptar, elegir los recursos que emplearás en la historieta, representar visualmente los elementos que identificaste y revisar y corregir tu boceto. También es importante, jóvenes, que tomen en cuenta que la historieta, para que sea atractiva, debe tener imágenes, debe tener color, y dentro de los recursos gráficos que pueden utilizar, que les mencioné hace un momento, que son los bocadillos, los globos, las onomatopeyas, las cartelas. Esos elementos también son muy importantes que ustedes los contemplen a la hora de realizar su historieta. El primer elemento que debe tener la historieta son las viñetas, porque las viñetas van a ir dando un orden y van a ir dando una secuencia, es decir, se va a delimitar cada una de las escenas. Posteriormente a las viñetas ya van a utilizar los recursos gráficos que les acabo de mencionar. Vuelvo a repetir, esos recursos gráficos son globos o bocadillos, cartela, metáfora visual, línea o figura cinética, esos elementos ustedes los van a utilizar. Si la historieta no cuenta con esos elementos, no podemos decir o definir que estamos recreando una historieta. Y el tema que ustedes van a seleccionar para recrear la historieta, pues también debe de ser un tema atractivo para ustedes y de interés para que puedan transmitir cosas verdaderamente atractivas para el lector. Bien, jóvenes, con este tema concluimos lo que es el tema que iniciamos a trabajar el martes 19, el de convertir un texto en historieta. Ya la próxima semana, Dios mediante, van a estar trabajando con la misma Marisela un tema completamente diferente. Yo deseo que tengan un muy buen día y que tengan un excelente fin de semana.